Una educación para el alma, según Carl Gustav Jung y el método Aztlán. Hoy se considera la educación como algo fundamental para todo ser humano. Mucho hablamos sobre su importancia y se hacen grandes planes para hacerla llegar hasta todos los confines del planeta. Educar, para la mayoría de nosotros, es sinónimo de civilización, de progreso y de evolución. Pero frente a la realidad del mundo en el que vivimos, un mundo donde encontramos injusticias, conflictos y guerras, ¿qué resultado real y concreto podemos decir que está dando esta educación? ¿Somos una humanidad más sabia, más justa y más humana, a fin de cuentas? Y si reconocemos que este no es el caso, ¿existe acaso otra educación que nada tiene que ver con lo que aprendimos en colegios y universidades? ¿Una educación para el alma? De esto te vamos a hablar en el video de hoy. Bienvenidos a Aztlán Nueva Era. Ya comenzamos. Como dijimos, hoy vamos a hablar sobre la educación y por eso trajimos algunos fragmentos de la obra de Carl Gustav Jung que brinda una mirada completamente diferente sobre este tema. Vamos a compartirles entonces algunos fragmentos aquí en pantalla y los vamos a ir analizando juntos. Y dice así: la práctica que aún rige en nuestros días de aprender de memoria, así como la aplicación mecánica de determinados métodos, no constituyen una educación para el niño ni para el educador. Se habla continuamente de la necesidad de educar la personalidad del niño. Desde luego admiro tan elevado ideal pedagógico. Pero ¿quién educa en el sentido de desarrollar la personalidad? Bueno, aquí hay varios temas importantes que vamos a ir analizando. Por un lado, Jung habla de la educación, ¿no? Y para poder hablar de educación, primero tenemos que ir a la etimología de la palabra. Educar viene de educir, de educare, que es sacar a la luz, guiar, orientar a la persona. Implica que ya hay un saber, hay una sabiduría interior en todo ser humano, pero que necesita de la guía y de la orientación de otro para que esto se pueda expresar y manifestar. Es la semilla de Buda, de la que hablan en el budismo, o también Sócrates a través de sus famosos diálogos con sus discípulos, a través de su método de la mayéutica, que significa literalmente dar a luz, ¿no? Y dar a luz en este caso no un niño físico, sino al conocimiento que ya estaba en el interior de sus discípulos. Hoy la educación que recibimos habitualmente, siempre hay excepciones, es una educación mecánica, una educación racionalista que se enfoca en la acumulación de datos y el aprender diferentes teorías sin investigarlas ni tampoco comprobarlas, sin reflexionar al respecto, ni tampoco analizar si esas teorías que estamos aprendiendo son efectivamente verdaderas o falsas. Son datos muchas veces aislados y desconectados unos entre otros, y esto hace que no comprendamos el sentido y el significado de lo que estamos aprendiendo. Y por eso también genera un rechazo esta forma de educación. Además, la educación que recibimos no tiene en cuenta los tipos psicológicos de los que hablara Jung, pero también hablaran muchos otros antes que él. Personas que son más intelectuales, más emocionales o más motrices, personas más extrovertidas o personas más introvertidas, necesitan de una educación diferente para cada uno de estos tipos. Y cuando se da una única educación uniforme, homogénea para todos, entonces esto también va a traer muchos problemas que son los que estamos experimentando hoy en día. Y después, por otro lado, tenemos el punto de quién educa a los niños hoy, ¿no? ¿Qué educación recibe el educador? Como dice el maestro Esenio, Jesucristo, nadie puede dar lo que no tiene. Y si no hubo reflexión, si no hubo comprensión de parte del educador durante su propio proceso de aprendizaje, tampoco va a poder transmitir y fomentar esto en las personas que eduque, en los niños que eduque. Por otro lado, es muy importante cuando Jung habla aquí del desarrollo de la personalidad, ¿no? Porque no es lo que habitualmente entendemos por personalidad. En general hablamos de una personalidad que es fuerte, una personalidad que es débil, una personalidad rica, por ejemplo, como aquella que nos permite interactuar y adaptarnos a las diferentes exigencias del mundo que nos rodea. Pero eso vendría a estar más a nivel del ego, de la parte consciente y la parte de vigilia nuestra.
Cuando Jung habla aquí de personalidad, se está refiriendo a la totalidad de lo que somos, tanto a lo consciente como a lo inconsciente. Y cuando él habla de que el educador tiene que ayudar en el proceso de desarrollo de la personalidad, él está hablando en realidad del proceso de individuación. ¿Qué es este proceso de individuación? Bueno, es importante no confundirlo con individualismo, ¿no? Individuación e individualismo no tienen absolutamente nada que ver. Cuando hablamos de individualismo, estamos hablando de una persona que sigue sus deseos y sus intenciones egoístas sin tener en cuenta a las demás personas. Pero cuando hablamos de individuación, desde la terminología de Jung, está hablando del proceso mediante el cual nos volvemos una unidad. Individuo es no dividido, ¿sí? Un proceso mediante el cual dejamos de estar fragmentados, dejamos de tener contradicciones internas. Es el proceso mediante el cual vamos haciendo consciente todo lo inconsciente, todo lo desconocido en nosotros. Y esto nos permite alcanzar un estado de conciencia superior, como decía, libre de contradicciones y conflictos, donde logramos pensar, sentir y actuar en una misma dirección. En otro sentido, además, la individuación se relaciona con nuestro destino. Todos los seres humanos tenemos un destino, un aprendizaje, una lección a aprender en la escuela de la vida. Todos venimos a aprender algo y desarrollar nuestra personalidad, en este sentido que lo está explicando Jung, avanzar en el proceso de individuación es aprender aquellas lecciones que todavía nos falta aprender como seres humanos. Individuación además es lo contrario de la masificación, es lo contrario de repetir modas, hábitos emocionales, mentales y físicos que hace la mayoría sin reflexionar al respecto. Es lo contrario de estar tomado por el espíritu de la época, el Zeitgeist, como lo llamaba Jung, ¿sí? Que es básicamente este conjunto de creencias e ideas propias de una época. Pero veamos qué dice Jung respecto del desarrollo de la personalidad en sus propias palabras. Y aquí les vamos a compartir entonces otro fragmento. El logro de la personalidad consiste nada menos que en el mejor desarrollo posible de toda la individualidad. Es necesaria la totalidad de una existencia humana, con todos sus aspectos biológicos, sociales y espirituales. Personalidad equivale a decir realización del carácter ingénito de determinado ser viviente. Personalidad es poner en acción el máximo valor de la vida, la afirmación absoluta del ser individual y triunfante adaptación a los hechos universales con simultánea libertad de la propia determinación. Educar a alguien en ese sentido no me parece una empresa sencilla. Es por eso que es tan importante la educación. Gurdjieff, creador del Cuarto Camino, también nos habla de la necesidad de una educación diferente de la que recibimos. Él habla de una segunda educación, que es exactamente esto mismo que plantea Jung de el desarrollo de la personalidad. Esta segunda educación de la que habla Gurdjieff es una educación psicológica, una educación que verdaderamente nos permite conocernos a nosotros mismos. Es aprender una psicología que nos prepara y nos da herramientas para realizarnos en todos los niveles y en todos los aspectos de la vida. Esta segunda educación, como dijimos, es la misma de la que habla Jung y desarrollan ambos autores y ambos maestros a lo largo de toda su obra. Hoy solo queríamos hacer esta breve introducción a un enfoque diferente de la educación y que hoy cada vez se nos hace más necesario, dada las exigencias que encontramos en los tiempos actuales, donde encontramos grandes oportunidades de evolución, ya que hay grandes conocimientos al alcance de la mano de todos nosotros, pero también es una época donde existen muchos peligros y muchos modos en los que nos podemos alejar de nuestra verdadera esencia. Si les gustó este video, los invitamos a que le den like, a que se suscriban al canal y le den clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y ahora les compartimos una invitación a nuestro próximo curso online de la psicoterapia de Jung y el método Aztlán. Hasta la próxima. La Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, con más de 60 años de enseñanza, te invita al nuevo curso online de la psicoterapia de Jung y el método Aztlán. Todo lo que hacemos podemos enfocarlo desde dos perspectivas: con conciencia plena o mindfulness o sin conciencia plena. Aprenderemos en este curso cómo llevar tu conciencia a todas las actividades de la vida, a todos tus pensamientos, a todos tus sentimientos y a todas tus acciones, y de allí al éxito en el mundo social,
que será un reflejo de tu mundo interior en armonía. Abajo vas a encontrar toda la información para poder inscribirte. Te esperamos.